ciclo de conferencias organizado por Fuerza Nueva Editorial para hablar de una voz distinta sobre la guerra contra Irak. Considerábamos que el momento crítico e incluso trágico que vive hoy el mundo, España mucho más, porque es uno de los países agresores, y aparte de ello porque considerábamos que tenía la trascendencia suficiente para sacarlo de nuestra sede, hemos convocado en esta sala, y al amparo de la misma y de la generosidad de sus propietarios, para venir aquí y convocaros para que Blas Piñar nos hable acerca de la postura de Fuerza Nueva, de la postura que nosotros creemos y entendemos que debía haber tenido España, y de la clásica postura de España en su política internacional. Es el momento decisivo, creemos, de la historia reciente, y entramos en el siglo XXI precisamente con unas maneras que posiblemente no sean las más adecuadas a nuestro modo de ver y entender. De todo ello, y en este momento, nos va a hablar Blas Piñar, y queremos que su voz sea la que nos indique cuál debía haber sido el camino que a nuestro juicio debía de haber tomado España en este momento, que repetimos, es crítico para la vida nuestra, para la vida de Europa y para la vida del mundo. En este momento, y después de las palabras del Papa de esta mañana, cuando le han dado la noticia de que estaban empezando los primeros bombardeos, me voy a rezar por el pueblo iraquí. Y después de aquellas palabras, y a la hora de ahora mismo, que ha comenzado un bombardeo masivo, casa por casa, en Bagdad, casa por casa. Como comprenderemos, nos pone la carne de gallina y en situación de que entendamos bien lo que hoy nos va a decir Blas Piñar. Por todo ello, atentos, y Blas Piñar tiene la palabra. Desgraciadamente, una guerra nueva, en este caso contra Irak. No hace mucho tiempo se publicó en Chile un libro precioso que lleva como título La verdad está enferma. Y el título se entrelaza y se complementa con una frase célebre de Cicerón, el famoso eunuco romano, que dice así: la verdad se corrompe con la mentira o con el silencio. Creo sinceramente que estamos en una época en que la verdad no solamente se halla enferma, sino que se halla gravemente enferma. Gravemente enferma porque está corroída, tergiversada, contorsionada por la mentira y porque se la margina al país del silencio. Yo entiendo que en un régimen liberal como en el que vivimos, la filosofía que inspira este régimen y los regímenes homólogos en tantas naciones de Europa y de América tiene un vicio de origen. Desde el punto de vista eclesiástico y religioso, se ha calificado al liberalismo de pecado. Gente o no en este tema de carácter sobrenatural y religioso, es evidente que hay una contradicción y un error profundo en esta concepción liberal de la política. Para la concepción liberal de la política, el fundamento y el objetivo del quehacer público no es otro que la conquista y el mantenimiento de la libertad, olvidando que la libertad es simplemente un medio y jamás es un fin. El fundamento y el objetivo del quehacer político, del quehacer público, no es la libertad, sino que es la verdad. La verdad, el conocimiento de la verdad y vivir conforme a las exigencias morales
esa verdad demanda. Por eso es un tremendo error el liberalismo cuando en nombre de la libertad lo único que proclama son las libertades formales que están en todas las constituciones, pero que después ni se respetan ni se cumplen. La auténtica libertad existe cuando se está en la verdad, cuando se vive con las exigencias morales que esa verdad demanda. Dice el evangelista que es la verdad la que nos hará libres. Pues bien, cuando prima la libertad, que es un medio, sobre la verdad, que es un fin, y la libertad se considera facultada para retorcer esta verdad o para silenciarla, entonces el hombre al que se llega la verdad no la conoce. Y cuando el hombre no conoce la verdad, entonces deja de ser libre y se convierte como el pez cuando sale del agua, que se mueve con libertad. Al salir del agua muere exactamente igual el hombre que sale de la verdad, que no conoce la verdad, que está corrompida por la mentira, por el silencio, pierde su libertad. Y al perder su libertad se convierte en un robot, en un ser clonado, teledirigido, que al perder la libertad pierde aquella cualidad humana que le hace específicamente ser hombre y distinguirlo de todos los demás seres de la creación visible. Y yo me pregunto, ¿cómo se miente? ¿Cómo se silencia? ¿Cómo se corrompe la verdad que encontramos hoy gravemente enferma? Alguien ha dicho, concretamente Jaime Pazmani, que yo soy un viejo vestigio, un fósil. La verdad es que me parece muy bien que lo diga, es muy libre, porque yo respeto las opiniones de los demás, pero aquí lo que importa no es que la verdad se exponga por un viejo fósil de la política como yo, o se exponga por un periodista, el señor Jaime Pazmani, que procede de la Falange, que hoy está en el liberalismo y que tiene la posibilidad de escribir una columna diariamente en el diario liberal llamado APC. Bien, ante esta realidad y con el deseo de exponer en cuanto me sea posible la verdad, limpiando la mentira y sacándola del armario del silencio, vamos a preguntarnos ¿qué ocurre? ¿Por qué esta confusión ideológica? ¿Por qué estas dudas? Sencillamente porque de un lado se hace una propaganda intensa para tratar de convencernos de las razones que justifican la guerra que hoy ha empezado contra Irak. Y por otra parte, se sale en manifestaciones en contra de esa guerra, bulliciosas, multitudinarias, portando insignias, estandartes, cartelones y banderas separatistas y republicanas, e incluso con el signo satánico de la cruz invertida. Continuamente, apasionadamente uno a la guerra, esos servicios tan eficaces de limpieza de nuestro ayuntamiento tienen que ir recogiendo la basura, en este caso sí masiva, que han dejado en nuestras calles y plazas los conocidos manifestantes de siempre. Se trata simplemente de que, en confusión ideológica, no teniendo posibilidad de descubrir cuál sea la verdad, nos desentendamos de ella y nos justifiquemos para no reflexionar sobre los acontecimientos y dar nuestro propio veredicto y nuestra propia versión de los mismos. Por otra parte, en este liberalismo en el que vive España en este momento en tantas naciones de Europa y América, es evidente que se da otra contradicción. La contradicción entre dos principios que se abrazan. Uno es la libertad de expresión, el otro es la igualdad de oportunidades. Pues bien, si eso fuese cierto, si eso fuese exacto, entonces nosotros, tan respetables como los del sí y los del no, habríamos tenido acceso, habríamos sido convocados para exponer nuestro punto de vista en los medios públicos y privados de información. Y no ha sido así. Y porque no ha sido así, hemos tenido
la obligación moral de hacernos presente, aunque sea de forma mínima, en esta contienda ideológica, en estos comportamientos frente a la guerra de Irak, para exponer ese punto de vista, porque la situación no puede ser más dramática para España y para el mundo. Puede producirse una hecatombe universal y planetaria. Ante esta situación, rompiendo, saltando, quebrantando toda clase de dificultades y de obstáculos, hemos convocado este acto, para que nuestra gente, en la medida en que pueda oírlo y pueda divulgarlo, conozca cuál es nuestro punto de vista sobre este tema tan grave, tan delicado, tan perjudicial para España y para el mundo, como es la guerra que hoy, desgraciadamente, acaba de declararse contra ella. A mí me gustaría que, como siempre, podríais salir de aquí al menos con un esquema de los puntos que yo he considerado más importantes tratar. Por eso os expongo un índice. Vamos a hablar primero de cuál es la doctrina jurídica y moral sobre la guerra. En segundo lugar, de los argumentos que se esgrimen para tratar de justificar esta guerra contra Irak. En tercero, de las constantes históricas que nos demuestran cuál ha sido la política del mundo anglosajón en las 4 guerras últimas y su conducta frente al mundo árabe y frente al mundo hispánico. Después, cuál es la actitud no de España, sino en España, del gobierno y de la oposición. Finalmente, lo que quiere decir esta voz distinta, en consonancia completa con las palabras y con las advertencias del vicario de Cristo. Primer tema, el tema de la doctrina jurídica y moral sobre las guerras. Esta doctrina nos presenta 3 opiniones diferentes. Este derecho a la guerra como un derecho natural, este derecho a la guerra como un derecho legal y una contemplación de la guerra siempre como un delito. La postura segunda y tercera son absolutamente inadmisibles. Decir que cualquier comunidad política tiene un derecho, por serlo y solamente por serlo comunidad política, un derecho a la guerra, es inaceptable por completo. Esta idea de que el derecho a la guerra es un derecho legal de la política fue sostenida por Hugo Brocio y por Maquiavelo. Toda comunidad política tiene derecho a hacer la guerra en cualquier momento, considerando simplemente el interés o la utilidad de esa comunidad política. En función de ese interés y de esa utilidad, el príncipe, cuando quiera, puede declararla. La tesis de que la comunidad política tiene una consideración en todo caso y sin ninguna excepción de delito es absolutamente inaceptable. Es inaceptable porque eso supondría que ni siquiera en el caso de una agresión injusta la persona no podría defenderse. Y la persona tiene un derecho y un deber a defenderse. Y esto que se dice del individuo, de la persona concreta, hay que decirlo a la comunidad política. La comunidad política no tiene un derecho legal a hacer la guerra, pero tiene un derecho natural a hacerla cuando quien agrede es un agresor injusto. Esta es la tesis ortodoxa, la tesis mantenida por el magisterio tradicional de la Iglesia. Esta es la doctrina que mantuvo nuestro gran teólogo en Trento Suárez cuando dijo que no siempre la guerra es un mal absoluto y que recurrir a la guerra en algún caso puede ser honesto. Esta tesis tradicional del magisterio de la Iglesia yo podría aquí avalarla con centenares de testimonios. Me limito a traer a colación solamente citar los nombres de los autores, porque se trata de 2 papas muy diferentes, tan diferentes como Pablo VI, Pío XII, lo que dice la Constitución Pastoral de Spes del Vaticano II y lo que ha recogido el último catecismo de la Iglesia Católica. Si examinamos con detenimiento la línea permanente y tradicional del magisterio eclesiástico, jurídico y moral sobre las guerras, llegaremos a estas 3 conclusiones. Primera conclusión: la guerra y agresión
un crimen que debe ser castigado internacionalmente. Segundo, la comunidad política tiene el derecho y el deber de defenderse con una guerra justa cuando es injusto el agresor que se acerca a la misma. Y en tercer lugar, que la distinción entre guerra y paz no es la distinción correcta. La distinción correcta es entre justicia e injusticia. Por eso hay paces que son injustas, que provocan las guerras, y guerras justas para recobrar la paz que se ha perdido. Por tanto, hemos de llegar a definir las tres condiciones indispensables para que una guerra, excepcionalmente, en un caso límite, pueda ser calificada de justa. Primero, esa guerra tiene que ser declarada, fijaos bien, por la autoridad competente que tiene la facultad de poder declararla. En segundo lugar, hace falta, naturalmente, una causa justa. Pero no basta con estas dos condiciones. Ni la causa justa ni la declaración de la guerra por autoridad competente basta. Hace falta que en la práctica, en la ejecución de esa guerra, exista lo que se llama el justus modus. Es decir, igualmente que existe, según nuestra doctrina tradicional, una legitimidad de origen y una legitimidad de ejercicio. De tal forma que cuando se pierde la legitimidad del ejercicio porque se abusa de las atribuciones que se han dado al gobernante, queda lesionada moralmente y pierde la legitimidad de origen, su posibilidad de eficacia, exactamente igual. Cuando una guerra declarada por la autoridad competente, una guerra que tiene causa justa, cuando se usa de la guerra empleando armas realmente de destrucción masiva, que producen más daño que el daño que son las rebeliones, entonces esa falta de legitimidad en el uso y la práctica de la guerra deja en la calificación de la guerra deje de ser justa. Sentada esta doctrina sobre jurídica y moral sobre la guerra o las guerras, vamos a examinar con la brevedad que sea posible, sin perjuicio de la claridad del argumento, aquellos que se escriben para poder justificar esta guerra concreta, esta guerra contraria. Son 5 los argumentos que voy a examinar, habría otros muchos, pero los considero de inferior categoría y valor, y son los siguientes. Primero, el régimen iraquí, el régimen de Saddam Hussein, es un régimen genocida, por consiguiente es humanitario, combatirlo, destruirlo y deshacerlo. Bien, pero es el único régimen genocida. No ha habido y hay en el mundo hoy otros regímenes genocidas. Si empezamos a reflexionar sobre el asunto seríamos interminables. Quiero poner solo 2 ejemplos. El de la China comunista, el de la China continental. Todo el mundo sabemos que la China continental invadió el Tíbet y masacró a los tibetanos. ¿Se ha hecho algo contra este país o este régimen genocida? Segundo, a través de purgas continuadas, el régimen comunista soviético asesinó a decenas de millares de rusos. ¿Qué hicieron los Estados Unidos para evitarlo? ¿Movieron un solo dedo? Se acusa de 2 genocidios a Saddam Hussein. Yo no voy a entrar en si es cierto o no es cierto, voy a entrar en si siendo cierto luego se ha magnificado y aumentado a fines de propaganda, de confundirnos ideológicamente, de convertirnos automáticamente en enemigos del señor Saddam Hussein y de incorporarnos los grupos que dicen no a la guerra por razones distintas a las nuestras que luego voy a exponer y a justificar. Bueno, pues resulta que, suponiendo, fines dialécticos, que haya existido ese genocidio de los kurdos y que ese genocidio no ha sido notificado, no puede olvidarse que ese gas letal, aunque dicen que se masacró a los kurdos iraquíes, fue proporcionado a Saddam Hussein por Norteamérica para su lucha contra Irán.
posible que hubiese algún exceso de esa reflexión. Pero yo me hago las dos preguntas siguientes. ¿Por qué si ese genocidio de los kurdos tuvo tal magnitud? Nada menos que el nuncio de su santidad en Bagdad, la jerarquía y la minoría selecta católica de aquel país, no la ha denunciado nunca. Si hay pruebas evidentes y claras, me parece lógico que esa minoría católica, esa jerarquía de la Iglesia, el nuncio de su santidad, alguna vez hubiesen acusado al gobierno de Saddam Hussein de practicar el genocidio. Por otra parte, es una cosa muy curiosa. Sabéis que el pueblo kurdo, que supone muy numeroso, está asentado en varios países, fundamentalmente en Irán, en Turquía y en Irak. Bueno, pues ¿cómo es posible que después de un levantamiento y una rebelión, Saddam Hussein haya concedido a los kurdos de Irak una autonomía política, un gobierno autónomo, unos pocos petroleros de explotación exclusiva e incluso la única emisora de televisión que emite en lengua kurda es precisamente la emisora de televisión que se encuentra en el territorio de los kurdos de Irán. Ocurre lo mismo con los kurdos de Irán, ocurre lo mismo con los kurdos perseguidos, encarcelados y algunos condenados a muerte, pendientes de cumplir la condena, que habitan en territorio turco. Y si hablamos de genocidio, no podemos menos de traer a colación el de los chiitas. Así como los kurdos están en el norte del país, los chiitas se encuentran en el sur, en la frontera con Kuwait. Pero hubo también una rebelión por parte de los chiitas. ¿Y saben ustedes quién incitó a esa rebelión? Que se inició por radio y por televisión a los chiitas para que se levantaran, se rebelasen con las armas contra el gobierno de Bagdad. El señor Bush, el padre actual presidente. Y cuando los chiitas, respondiendo ingenuamente a esa invitación, se sublevaron, el señor Bush se marchó de Kuwait y regresó a los Estados Unidos. ¿Y cuántos fueron los muertos de la represión? Pues yo no lo sé. Pero lo que sí sé, y se lo escuchaba el otro día al general italiano que mandaba las fuerzas de su país en aquella zona contra la guerra del Golfo, que los muertos chiitas no fueron solo los de la represión, sino las bombas de Norteamérica que caían sobre los chiitas, que en definitiva estaban en territorio enemigo. Esta es la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Pero yo hago ya una observación que afecta a nuestra política interior. Vamos a ver, señores, vamos a ver. ¿Qué genocidio es peor? Siendo los dos malos, por supuesto, como es natural, pero hay una gradación. Así como hay pecados veniales, hay pecados mortales. Pregunto, señora Ana, ¿qué es más grave? ¿Ese genocidio supuesto o cierto y magnificado, o absolutamente cierto, de los kurdos y de los chiitas, que en definitiva se levantaron en armas, se sublevaron? ¿O ese otro genocidio de tantos niños que han sido asesinados en el vientre de sus padres, en el mundo anglosajón y en España, 50.000, indefensos, sin nada de defensión, y todos? Y creo que compartís conmigo la idea que es muchísimo peor el genocidio de tantos niños indefensos en el seno de la madre como el genocidio que haya podido cometerse contra los kurdos, contra los chiitas. Y hago responsable por encubridor o por cómplice de ese genocidio al señor Aznar y los diputados del Partido Popular. Y a esa unanimidad en aprobar la ley. No olvidemos nunca que hubo una ley socialista del aborto para 3 supuestos clásicos. Pues bien, con la mayoría de los católicos españoles que votaron al señor Aznar y al Partido Popular, el Partido Popular y el gobierno Aznar tenían mayoría absoluta, con la cual, sin escrúpulos,
apoyo democrático del pueblo católico, no solamente no derogó la ley socialista del aborto, sino que la ha ampliado sin límite con todo el príncipe abortivo del día siguiente, que produce el anonimato del aborto y que ha hecho el aborto libre y prácticamente gratuito. El segundo argumento que se tiene para justificar esta guerra es la de que el régimen de Hassan Khoury es un régimen terrorista y que tiene vinculaciones íntimas y entrañables con Al-Qaeda y con Osama bin Laden. Yo creo que quien hace una acusación debe probarla, sobre todo cuando se trata de una acusación en materia gravísima. Que yo sepa, no se ha aportado ninguna prueba. Y si existe, no sé la razón por la cual se oculta. Lo que sí puedo decir es que no es posible que detrás, como se alega, del atentado brutal y sangriento del 11 de septiembre del año 2001 contra las Torres Gemelas, contra el Pentágono, del que se frustró contra la Casa Blanca, se halle precisamente el régimen y el Estado iraquí. Porque un Estado débil, un Estado económicamente ahogado por una contienda bélica de 8 años contra Irán, necesita su infraestructura, condenado por un embargo miserable de tantos años, de tal forma que 500.000 niños iraquíes han sido enterrados por desnutrición antes de cumplir los 5 años. ¿Cómo es posible que este Estado tenga fuerza, capacidad, dinero suficiente para respaldar y apoyar y financiar los atentados del 11 de septiembre del año 2001? Pero ¿cómo es posible que pueda afirmarse que tiene vinculaciones con Osama bin Laden y con Al-Qaeda, cuando Osama bin Laden a Hassan Hussein le acusa de que tiene un régimen impío, porque no es un Estado fundamentalista e integrista, es un Estado laico que respeta todas las religiones, incluso por supuesto la católica, donde hay catedrales, templos y capillas, y religiosos y religiosos, sacerdotes, jerarquía, e incluso un luces de santidad. Pero ¿cómo es posible que por esta actitud no fundamentalista de este régimen político, Bin Laden haya dicho que el régimen es impío e incluso personalmente le ha imputado de ser un infiel y hasta un comunista? Bueno, si vamos a combatir el terrorismo, yo puedo decir lo siguiente. En el año 1987, los Estados Unidos, haciendo uso de su derecho de veto en el Consejo de Seguridad, porque no olviden ustedes que las Naciones Unidas son una democracia en la que todos son iguales, pero unos más iguales que otros, como decía Oswald con respecto al comunismo, porque unos 5 tienen derecho de veto y los demás no. Es una democracia, la de las Naciones Unidas, absolutamente perfecta. Bien, pues en aquella resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas se incitaba a todos los gobiernos a que luchasen tenazmente contra el terrorismo. Esa resolución tuvo a favor 153 votos, una abstención, la de Honduras, y hubo 2 países que votaron que no. ¿Sabéis cuáles? Israel y los Estados Unidos. Y esa resolución no fue aplicada por el veto en el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica. Y por otra parte, y ya volviendo al tema de la política española, yo no entiendo cómo nos embarcamos en una lucha contra el terrorismo internacional que tiene un rostro desconocido y cuyos autores concretos en el atentado del 11 de septiembre aún no han sido identificados, y enviamos nuestra colaboración entusiasta y efusiva incluso con barcos y aviones, tropas de infantería, y sin embargo, ante nuestro terrorismo, el terrorismo endémico de España, en el que llevamos
tenemos centenares de muertes de españoles de todo signo político, no por el signo político, sino por ser españoles. El señor Aznar sigue negociando, no acaba poniendo fuera de ahí a los terroristas y a su cobertura, ni aplica siquiera algunos artículos de la Constitución que tanto defiende, que serían tan útiles para terminar con el terrorismo de España. Es que hay una resolución, yo llamo resolución Capicúa, la 1441, que ya los oídos retumban de tanto oír 1441. Bueno, pues esta resolución Capicúa 1441 no se respeta por parte del régimen iraquí. No ha destruido sus armas, capaces masivamente de dejar reducida a escombros una ciudad e incluso una nación. ¿Qué es cierto? ¿Es cierto? Pero solamente hay que cumplir esta, y además que hay una resolución, la número 687 de las Naciones Unidas, ya de hace años, que obligaba a todas las naciones, sin excepción ninguna, a que se desprendiesen de su armamento destructivo masivo. Por consiguiente, de la bomba nuclear. Por consiguiente, de las armas de destrucción masiva de carácter biológico, de carácter químico. Y yo me pregunto, ¿qué acciones son las que han cumplido esta resolución de la ONU? ¿Y cuál ha sido la reacción inmediata ante su incumplimiento? A mí me gustaría, que lo sabe Dios, que los Estados Unidos demostrasen que ellos se desprendieron de estas armas de destrucción masiva. Me gustaría que los Estados Unidos abriesen sus puertas antes de inspeccionar a otros países, para que inspectores totalmente neutrales verificasen y comprobasen que los Estados Unidos, rectores del mundo por su fuerza, son los primeros en cumplir con la ley. Porque el precedente es muy malo. Porque Estados Unidos, evidentemente, es uno de los países del mundo que sigue teniendo, a pesar de la resolución, la bomba atómica. Y hay un precedente. Es que no solamente es que la tienen, es que, decíamos antes, para la legitimidad de la guerra justa, el uso que se hace en la guerra de esas armas de destrucción masiva. Pero es que no era emplear un viaje más precedente, porque la bomba atómica la lanzaron sobre las ciudades japonesas de Nagasaki y Hiroshima, produciendo centenares de millares de muertos. Y además, yo no sé si siguen teniendo, eso no lo sé, pero hay que probarlo, las bombas de fósforo, con las cuales destruyeron gran parte de las ciudades alemanas de Dresden y de Colonia, produciendo también cientos de millares de muertos. Y en cuanto a las armas químicas, me parece que todo el mundo sabe, es ya un lugar común, que esas armas de carácter químico, los Estados Unidos lanzaron en la famosa guerra de Vietnam. Por consiguiente, la pregunta es, ¿por qué unos tienen que cumplir y la inmensa mayoría, sobre todo los fuertes y poderosos, no cumplen? Y siguiendo esta línea de pensamiento, yo diría que un arma por sí sola puede no ser de destrucción masiva, pero cuando un montón de armas que no son de destrucción masiva actúan de forma convergente sobre un núcleo humano determinado, la destrucción es tan masiva como la hacen las armas de destrucción masiva. Por consiguiente, mis dudas son aumentadas por la amenaza implícita que supone de que no hace muchos días se explosionó una pequeña bomba atómica que produjo el hongo que hemos visto en tantas fotografías y en tantas películas, y que creo que esa bomba atómica no es precisamente un anuncio de que las bombas y las armas de destrucción masiva en esta guerra no van a ser empleadas por el ejército anglosajón. Y si hablamos de
armas de destrucción masiva, enlazamos inmediatamente con el otro argumento que se esgrime. Ese argumento que se esgrime es que el régimen iraquí ha impedido, ha puesto muchas dificultades a la labor de los inspectores de la ONU para descubrir si ellos efectivamente en Irak tienen esas armas de destrucción masiva. Posiblemente sea cierto, pero lo que no se dice, y por eso hablaba de cómo la verdad se contorsiona o presidencia, es que los primeros inspectores que envió la ONU a Irak fue en 1991, que estuvieron tanto tiempo como hasta 1992 en que fueron expulsados del país. Aquello produjo una indignación espectacular, hipócrita en definitiva, porque lo que no se dice es por qué fueron expulsados de Irak. Porque después se probó que no eran inspectores neutrales, sino que una gran parte de ellos eran funcionarios de la CIA, que tenían escuchas telefónicas y que, una vez grabadas, se transmitían a Israel de los Estados Unidos. Han vuelto, a pesar de que ello supone una humillación para un país y una violación aceptada legisladamente de la propia soberanía, volvieron nuevamente los inspectores, los cuales, lo digo con toda sinceridad, Hassan Hussein ha luchado como el ratón con el gato. Y lo bien, porque cuando un régimen, un gobierno, un Estado tiene la convicción de que va a ser objeto de una agresión injusta, yo creo que tiene el derecho a jugar al ratón y al gato para conservar al menos algunas armas que le permitan defenderse contra esa agresión injusta que le está amenazando. Pero la cosa es todavía mucho más grave, porque se ha pasado, no sé si os dais cuenta, a esa orden o petición de desposeerse de las armas de destrucción masiva a la urgencia, a la orden, al ultimátum. Recordáis la reunión del otro día en las Azores, de que desarmen por completo. O sea que yo me voy a privar de cualquier arma que me permita defenderme contra una agresión injusto y voy a entregar las pistolas, los revólveres y hasta las navajitas con que los escolares iraquíes sacan punta de nada. Por favor. Finalmente se dice que es un régimen tiránico, es un régimen que viola los derechos humanitarios, es un régimen que hay que extirpar para que se implante otro, democrático, con respeto a las libertades y a los derechos del hombre. Muy bien, muy bien. Pero resulta que no se puede generalizar. Cuando se habla de democracia, que es un nombre, hay que ponerle apellido. Porque lo que caracteriza, o nos caracteriza a nosotros, y a mí, no es el nombre, sino el apellido. Es el apellido lo que nos vincula a una familia, lo que determina nuestra identificación. Por consiguiente, no hablemos de democracia, sino de una democracia concreta que es la democracia liberal. Ahora bien, es evidente que esa generalización no puede hacerse. Toda generalización es peligrosa. Y la experiencia ha demostrado que donde se ha impuesto una democracia liberal, en casi ningún país ha prosperado. Pero por otra parte, si afirmamos que los Estados Unidos e Inglaterra, la decisión de España, tratan de implantar regímenes democráticos liberales que superen las tiranías sanguinarias de los regímenes reaccionarios y fundamentalistas, habrá que decir primero que Irak no es un Estado fundamentalista ni coránico, no es un Estado confesionalmente maometano, primero. Segundo, que marcando las distancias, la evolución democrática de Irak es infinitamente mayor y más avanzada que, por ejemplo, la democracia, entre comillas, que existe en Arabia Saudita, donde no puede haber ni siquiera una capilla católica. Y por supuesto infinitamente mayor que la de Kuwait, donde no existe ni siquiera parlamento. Pero ¿este acaso es una democracia liberal
el régimen comunista de la China del continente asiático? ¿Acaso es una democracia liberal el régimen que impera en Corea del Norte? Y que yo sepa, no ha habido ningún intento por parte del mundo anglosajón de imponer la democracia liberal ni en Arabia Saudita, ni en Kuwait, ni en China continental, ni en la Corea del Norte. Por tanto, cuando se hacen estas afirmaciones alegres, frívolas, superficiales, sin profundizar, se incurre en gravísimos errores muy perjudiciales para formar nuestro criterio y para que los países, las naciones, sigan un camino determinado y una conducta moral concreta. De forma que hemos examinado todos estos argumentos. Pero yo quiero terminar esta argumentación diciendo cuáles son los objetivos reales que se persiguen con esta guerra contra Irak, que quiere encontrar justificación en estos argumentos. Los objetivos reales son los siguientes. Primero, con esta guerra lo que se trata es de hacerse con el petróleo de Irak, que es una reserva de combustible equivalente a la 10ª parte del planeta, que la extracción de ese petróleo es infinitamente más barato que los otros pozos petroleros porque se hallan muy próximo a la superficie. En segundo lugar, lo que se trata es de proteger, de defender al Estado de Israel, al Estado de Israel. Lógicamente preocupado por una reacción no grata del mundo islámico en que fue establecido. Y en tercer lugar, demostrar al mundo, a Europa y más allá de Europa, que quien manda es Estados Unidos, que es el país más fuerte, el más poderoso, que se declara el amo y el gigante del mundo. Hay, en castellano, frases y refranes muy bonitos, muy expresivos, que en pocas palabras dicen mucho. Uno de ellos es este: la bolsa o la vida, que se puede traducir en este caso en la realidad: o me das todo lo que te pido, por las buenas o por las malas, y si es por las malas te quito lo que te pido y además te aplastas. Por eso, al amparo de esa doctrina jurídico-moral sobre la guerra y al amparo de estos 5 argumentos a los que he opuesto mi punto de vista, yo digo que nosotros no estamos de forma absoluta contra la guerra, como se grita en la calle. Estamos en contra de esta guerra contra Irak, porque es una guerra que yo califico así, poniendo puntos muy gruesos sobre estas 5 ides con que se inician estas 5 palabras. Es una guerra ideal al amparo del derecho público internacional positivo y en concreto del artículo 53 de la Carta de las Naciones Unidas. Sencillamente es ilegal porque no ha sido declarada por la autoridad competente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que habrían dado si realmente tratasen de defender la legalidad internacional, y resulta en contradicción y paradoja que son los que quieren defender y justificar la guerra para mantener la legalidad internacional y son los primeros que la conculcan y que den. Segundo, no solamente es una guerra ilegal, es una guerra ilícita en consonancia con los principios del derecho internacional o de gente. Es una guerra que además de ser ilegal e ilícita, es una guerra injusta, porque no se trata de buscar la seguridad y la paz en el futuro, sino de satisfacer el odio personal del señor Bush padre. Yo lo he oído 2 veces. Odio profundamente a Saddam Hussein, satisfacer el deseo. Ya hay un grupo de élite militar preparado que trata de asesinar a Saddam Hussein y a su familia, y además también de Bush padre reducir a los iraquíes a la edad de piedra. En tercer lugar, no es solamente ilegal, es ilícita y es injusta, sino que es inmoral, porque no se atiene a las exigencias mínimas de una moral objetiva, y además, por último, es innecesaria. Innecesaria porque hay muchos procedimientos para satisfacer, sin perjuicio de Irak, que los intereses económicos que tanto satisfacen a los anglosajones,
sean otorgados por el gobierno de aquí. Por consiguiente, yo creo que vosotros conmigo, no a esta guerra, porque esta guerra es ilegal, ilícita, injusta, inmoral e innecesaria. También con la brevedad posible y sin perjuicio de la realidad, las constantes históricas de la política exterior de los Estados Unidos y también de Inglaterra. Porque hay un refrán español que dice que genio y figura hasta la sepultura. Por consiguiente, si hay las constantes históricas que se revelan con toda facilidad, llevando un poco el pasado, tenemos que concluir que ese genio, esa conducta, esa forma de actuar, esa política exterior concreta de Estados Unidos e Inglaterra, no va a seguir el mismo camino, porque genio y figura hasta la sepultura. Pues bien, estas constantes históricas las vamos a examinar primero con relación a 4 guerras, a su comportamiento con el mundo árabe y a su comportamiento con el mundo hispánico al que pertenece. Primero, en 4 guerras. ¿Recordáis la famosa aventura del Maine, 1898, Bahía de La Habana, anclada la flota de Norteamérica, explosiona el Maine, se hunde, se imputa el hundimiento a una maniobra de España. España propone una comisión mixta norteamericana y española que investigue la verdad. Estados Unidos la rechazan, declaran la guerra y luego más tarde se descubre que el Maine, la explosión del Maine, el hundimiento del Maine no fue obra de España, sino que incendió el combustible que el Maine llevaba en el poder. Perdimos Cuba, Puerto Rico y Filipinas, se convirtieron en colonias de Norteamérica. Segundo, guerra europea de 1914 al año 1918. El pueblo americano ha sido siempre un pueblo aislacionista, muy suyo, con grandes virtudes como todos y defectos como los nuestros. Pero en aquel caso concreto, en aquella época, en aquellos años, era un pueblo aislacionista. Había que buscar un pretexto para que ese aislacionismo que se oponía a la entrada de Estados Unidos en la guerra se clausurase y cambiase de signo. Y entonces se acudió a una maniobra muy inteligente. Vio un barco de pasajeros en Lusitania contra Orejen, ese barco de pasajeros que tenía que ser respetado por el enemigo porque era de pasajeros. La verdad es que no era de pasajeros. Se cargó de armas y munición para los ejércitos aliados. Un submarino que tuvo noticia alemán del asunto lo bombardeó y hundió. Por aquel motivo, una explosión dirigida desde el gobierno norteamericano al pueblo para que, indignado por aquel atentado contra un barco de pasajeros cargado de municiones y de armas, justificase la guerra, la entrada en la guerra de Estados Unidos, que decidió la victoria aliada. Tercera guerra, la de 1939 al año 1945. La situación psicológica del pueblo americano seguía siendo aislacionista. Entonces se produce el bombardeo, el hundimiento de los barcos de la guerra norteamericana en Pearl Harbor, en la Sierra de Hawái. Hoy es un estado norteamericano a pesar de la distancia geográfica, de la cultura diferente y de la historia de estas islas. Pues bien. Roosevelt tuvo noticias por el servicio informativo y de espionaje de que ese atentado iba a producirse y pudo evitarlo. Y no lo evitó. Necesitaba la catástrofe para que esa catástrofe volviese a levantar la conciencia del pueblo norteamericano y pasara del extremismo al apoyo de esa guerra. Y finalmente, esto es más interesante, la guerra del Golfo Pérsico del año 1991, la otra guerra contra Irak. Cómo se falsea la verdad, cómo se contorsiona y distorsiona la verdad, cómo se la reduce al silencio. Había que buscar también un pretexto para esta guerra contra Irak. Este pretexto
absolutamente increíble. Y para forzar psicológicamente el espíritu colectivo del pueblo norteamericano, se discurre un procedimiento curioso que han puesto de relieve dos autores franceses, Menassier y Villamena, no Villamena. Uno de ellos, el primero, es catedrático en la Universidad de Ciencias Técnicas de Languedoc. Acaba de publicarse. Que hace un contrato con el gobierno norteamericano con una importantísima agencia de publicidad que se llama Spirit y Note, a la cual se entregan 10 millones de dólares. Hágame una campaña publicitaria que conduzca a variar la forma de pensamiento del pueblo norteamericano para que pase del aislacionismo a la forma. ¿Sabéis cómo se manifestó esta importantísima y activa campaña de publicidad? Se dio especialmente por las cámaras televisivas de Norteamérica, y las que más influyen, como es natural, porque es la vista y el oído. Han entrado los soldados iraquíes en Kuwait, han asaltado un hospital, han sacado 312 cunas con sus bebés, los han expuesto al sol terrible y durísimo de aquella zona, y los 312 niños han muerto. En las pantallas aparece una señorita kuwaití que dice ser enfermera: doy testimonio de que yo he visto este asesinato de niños indefensos, y orando dijo: ya está ahí. Y eran las cosas porque murió también de insolación un sobrino mío. Parecía un señor que dijo ser médico y que no solamente había certificado las muertes de los 312 bebés, sino que incluso había enterrado a 43 de ellos. Inmediatamente Amnistía Internacional, como siempre, compareció formulando una enérgica protesta por aquel asesinato, y seguidamente el presidente Bush dijo: no se puede consentir esta infamia, los soldados que aquí son unos auténticos bárbaros. Cogían a los niños y como trozos de leña los lanzaban al suelo para quemarlos. Apoyar al gobierno a una satisfacción a estas familias para hacer severa justicia contra estos. Pero la verdad, una televisión alemana, naturalmente después ha sido aquí muy combatida, dio el informe con pruebas de que no es así. Primero, porque las cunas seguían en el hospital y el hospital estaba absolutamente intacto. Segundo, porque la población de Kuwait, como lo diremos, es muy reducida y no era posible que hubiesen nacido los 2 últimos días nada menos que 312 niños. Y se comprobó que la enfermera no era enfermera, era sencillamente la hija del embajador de Kuwait en Washington. Y se demostró que el médico no era médico, y lo confesó, sino que era un simple dentista. Y Amnistía Internacional tuvo la nobleza de comparecer a las pantallas de televisión para decir que hacía. Esta es la realidad. Pero no se oculta. Bien, estamos hablando, por consiguiente, después de estos argumentos, de lo que ha ocurrido en este mundo árabe, lo que hizo justificarse la primera guerra del Golfo Pérsico. Es curioso que ya el señor Kissinger, que no se olvide que es premio Nobel de la Paz, había tenido un bombardeo quirúrgico en la ciudad de Pirámides. Pues bien, no acaba aquí el tremendo error de la política anglosajona con el mundo árabe. Ha logrado esta política anglosajona que todos los países árabes, pro-occidentales y amigos de Europa, se conviertan en nuestros enemigos. Estados Unidos consiguió que el Shah de Persia, sumamente pro-occidental, saliera del país, tuvo que encontrar refugio en Egipto, donde creo que murió, y dio paso al señor Khomeini, a la Ayatollah, fundamentalista, con un ejército poderoso
Norteamérica, que tuvo reducido al silencio y amenazando durante no sé cuántos meses a la embajada norteamericana y a sus diplomáticos, y que cuenta con un ejército poderoso con inmensas riquezas, y era una amenaza al Estado de Israel, que se había fundado en la época del protectorado inglés en aquella zona, y después fue consolidado y apoyado económicamente de forma fabulosa por los Estados Unidos. Y entonces el error cometido con respecto a Persia, que hace que Persia pase de ser un país amigo a un país enemigo, quiere remediarlo con otro error más grande todavía, y es Irak, que era un país pro-occidental, que no era un Estado fundamentalista, que tenía abiertas sus puertas a todo el mundo, que tiene un alto nivel cultural, se enredan en un conflicto bélico con Irak, que podía amenazar la independencia y la subsistencia del Estado de Israel, en una guerra que dura 8 años. Y le facilitan todo el armamento, toda clase de armamento, insisto, toda clase de armamento, para que ese victorioso, o al menos, tuviese los simples beneficios de Irak. Pero 8 años de guerra son muchos años de guerra. Muchos años de guerra. Y hay que tener en cuenta que cuando Irak decide la recuperación de Kuwait, tenía una razón justa. Se habla mucho del Estado independiente de Kuwait. Se rompe la frontera, se invade una nación. Si Kuwait era un trozo de la provincia iraquí de Basora. Lo que pasa es que en el año 1924 Inglaterra, que ejercía la zona del protectorado, al descubrir que hay yacimientos petrolíferos riquísimos, convierte ese trozo iraní, ese trozo iraquí de la provincia de Basora en un estado independiente. Y traza una frontera irregular, ambigua, indecisa, que ya origina muchos conflictos que no conocemos, pero hemos conocido los hechos. Entonces es cuando Kuwait, arrancada la soberanía como Gibraltar de España, se convierte en un Estado independiente como Gibraltar es hoy una colonia precisamente de Inglaterra, un anglosajón, por lo tanto. Pues bien, como 8 años de guerra produce una destrucción enorme, destrucción de infraestructura, millares y millares de muertos, indemnizar a 1 millón de trabajadores extranjeros que habían ocupado los puestos laborales de los soldados de Irak que estaban en combate con Persia, pues estima el presidente del gobierno iraquí que había llegado el momento de que tan alto tributo para defender Israel, urgido por Occidente y por los Estados Unidos, podía ser la recuperación de lo que era suyo. Y ya saben todos que una de las causas justas de la guerra es recuperar lo que ha sido injustamente usurpado. Y antes, con cierta precaución, pone en conocimiento de la embajada norteamericana en Bagdad que va a invadir Cuba. Y el embajador dice que es un asunto interno de que ellos no intervienen en el asunto. Más aún, nadie puede indicar que esa invasión de Cuba para recuperar lo que había sido usurpado era asunto desconocido, porque no se puede movilizar clandestinamente un ejército. Y había unos servicios de información norteamericanos que Israel que tenía que dar cuarta a sus respectivos gobiernos de que esa invasión iba a producirse. De forma que cuando analicemos eso, se ha invadido otra nación, oye usted, simplemente ha tratado de recuperarse lo que se nos usurpó de manera injusta hacía muchos años para compensar los enormes servicios que en sangre, en obras de arte e infraestructura hemos tenido que hacer para defender a Israel de un posible ataque de los iraníes. Bien, pero ahí no acaba el asunto. El asunto relacionado con el comportamiento constante histórica de la política exterior anglosajona con respecto al mundo árabe, se pone también de relieve, y esto con toda brevedad, en el caso de Afganistán. Es evidente que los Estados Unidos, los
que apoyaron, hicieron llegar armas de todo género a los talibanes para conseguir expulsar a los comunistas rusos que han establecido un gobierno totalitarista. Y que colabora eficazmente el señor Ben Laden, que es hombre que se ha formado y ha trabajado en la CIA. Pero cuando se trata de buscar al señor Ben Laden, y ya he dicho en alguna ocasión que debe estar en una nave espacial rumbo a Marte, porque no lo encuentra nadie, ninguna linterna, entonces, en vez de descubrir e identificar al terrorista y juzgarlo con toda la severidad que se quiera, se invade un país. Entonces, se combate a los talibanes, que eran sus amigos, y que siempre respetaron ese régimen tan democrático como fue el régimen de los talibanes. Los de la mujer con la burka y los que reventaron hachazos las estatuas de Buda, independientes de su valor religioso, tenían un valor arqueológico y artístico. Aunque varían de conducta según sus propios intereses. Amigos de los talibanes, a los que estarán en el poder, y enemigos de los talibanes cuando les interesa por otros motivos destruirlos. O sea, toda la política que ha seguido el mundo anglosajón con respecto al mundo árabe está cargada de contradicciones, de equívocos y de errores que han producido estas consecuencias. Pero el más grave de los errores, el más grave de todos, el origen y la madre, como ahora se dice tanto, de estos errores, radica precisamente en la creación del Estado de Israel. Sabía perfectamente Inglaterra y después los Estados Unidos, que era absurdo crear un Estado judío precisamente en un mundo maometano, musulmán, islamita y coránico. Si eso era una fuente de conflictos inmediatos, unos conflictos que empiezan con la guerra de los 6 días contra Egipto y que terminan en lo que hoy está ocurriendo en Israel. Estas escenas dramáticas, trágicas, llenas de crueldad y de sangre y de odio, estamos viendo entre israelíes y los palestinos. Pero no se olvide, el 56% de Palestina fue entregado al Estado judío, y solamente el resto, la parte más pequeña, fue entregado a los palestinos. Y no solamente se les confiscó estas tierras, sino que se consiguió expulsar nada menos que a 1 millón de palestinos. Y que después han visto con indignación lógica cómo el Estado judío se expansiona geográficamente y violando todas las resoluciones hasta 30 de la ONU, instalan asentamientos de colonos en territorio de la autonomía. Y cómo son precisamente las grandes matanzas dirigidas por el actual jefe del gobierno israelí, el señor Ariel Sharon, aquellas de Sabra y de Shatila, donde mueren